Hoy, 30 de octubre, teníamos que acordarnos de aquel 30 de octubre de 1983, en el que, sorpresivamente o no, ahora le vamos a preguntar a Luis Aguirre, gana Raúl Alfonsín las elecciones presidenciales. Yo digo sorpresivamente porque algunos dicen que la casualidad no existe. No, yo creo que no. Pero otros también dicen que a veces se producen cosas inesperadas. Sí, es decir, es toda una discusión que nunca se va a resolver. Claro, porque es filosofía, que nunca se va a resolver sin razón suficiente. Exactamente. Es decir, no sabemos por qué, pero el soberano esa vez decidió que Alfonsín fuera el que de alguna manera reiniciara y de alguna manera casi como que refundara la República, claro, ¿no? Que venía de la peor de todas las crisis, porque todos nos acordábamos que la hiperinflación, que el 2001, que toda una serie de situaciones de alta tensión, digamos, social y política, pero realmente la mayor crisis creo que fue la de esa dictadura, claro, ¿no? Que por esas vueltas, digamos, de la sucesión de los hechos, ¿no? De la historia, nos hizo que nos llevara una guerra absurda, una guerra de Malvinas, una guerra absurda, claro, y esa guerra absurda que ellos pretendían, con la que los tipos no pretendían recuperar las Malvinas, sino consolidarse en el poder, porque se les estaba moviendo, claro, ¿no? Claro. Es decir, 2 días antes del 2 de abril existió la marcha de la multipartidaria, no de la multipartidaria, esa fue de la CGT, pero que adhirió la multipartidaria. ¿Qué era la multipartidaria? Era una reunión de los distintos partidos políticos que estaban proscriptos, ¿no? Que estaban, claro, cerrados, clausurados, en pos de recuperar la democracia. Claro, ¿no? Pero espérate un segundo, Luis, porque hay mucha gente que ya te está mirando y dice, ¿y quién es este que está hablando? ¿No? Bueno, soy un dinosaurio, un dinosaurio que todavía habla. ¿De dónde viene Luis Aguirre? Claro. Yo rápidamente digo que siempre tuviste anteojos, siempre fuiste sonriente. Bueno, gracias. Sí. Un militante radical desde la infancia. De la juventud, en realidad, sí, en realidad de la juventud. Es decir, de Bellavista, sí. Partido de San Miguel, para los que nos están mirando de otras regiones. Sí. Y en el 83 vos ya estabas militando. Claro, yo estaba militando en el radicalismo. Tengo que contar brevemente. Es decir, mi primer acercamiento a la política, a la conciencia política, yo se la debo a un gran amigo que por suerte está, porque yo por muchos años pensé que no estaba más entre nosotros, que por suerte está y está muy bien, y un gran tipo, que es del trotskismo. Trotskista. El tipo, yo siempre dije que si hubiera una militantería donde se compran militantes, yo iría a comprar un militante de izquierda, porque son tipos que militan hasta cuando se bañan, todo el tiempo militan. Son tipos extraordinarios. Pero bueno, pasaron algunos años y que yo me fui dando cuenta de que mis ideas no coincidían totalmente con las del trotskismo revolucionario, qué sé yo, y por influencias de cuentos de mi padre, que no era radical, mi padre era de origen demócrata, de Córdoba, eran conservadores, pero los demócratas y los cordobeses en general son primero cordobeses, después lo demás, ¿no? Sí. Y él admiraba mucho a Ilia, claro, y admiraba mucho a Amadeo Sabatini, claro, que fueron los grandes caudillos radicales de Córdoba, ¿no? Si bien Ilia era de Pergamino, pero su gran acción política estuvo en Cruz del Eje, en Córdoba. Sabatini fue el que le dijo no a Perón, ¿no? Sabatini fue el que le dijo no a Perón, claro. Es decir, Sabatini, claro, porque es decir, hubo radicales que sí se integraron al peronismo, pero Sabatini, como muchos otros que eran de la intransigencia radical,
no le tenían confianza, pero no le tenían confianza. Y acá vos aparte, eras de Renovación yo era de Renovación y Cambio, claro. Es decir, que ya eras alfonsinista. Claro, yo en el 82 me afilié al radicalismo, es decir, me acerqué y me afilié apenas a la afiliación, y enseguida me sedujo la figura de Alfonsín. Claro. Me acuerdo que lo fui a ver a Polvorines, porque él primero había estado en el Club Italiano, pero yo no había podido ir. Lo fui a ver un acto en los Polvorines y quedé subyugado. Acá está el hombre, digamos, como se decía en esa época. Déjame que le agregue una cosa a la entrevista, para todos los que nos están mirando. Hoy también vamos a hablar de Juan Carlos Lema, que falleció este año, en el mes de marzo de este año. Juan Carlos Lema, un dirigente social, político de San Miguel, que le queremos hacer un homenaje también con Luis Aguirre. Y que lo merece. Entonces, a medida que vos vayas hablando, yo te voy a hacer por ahí algunos vínculos con respecto a aparte vos me tenés que traer, porque si no yo me voy a ir por la rama. Claro, porque es muy larga. Pero, por ejemplo, vos cuando arrancaste no estabas con Lema. Lema estaba en otro Lema en ese momento sector. Era de lo que se llamaba el balvinismo auténtico, que eran, digamos, los radicales que todavía respondían a Balbín, que ya había muerto en realidad Balbín, ¿no? Claro. En ese momento los lideraba García Puente. Pero él, al poco tiempo, a los 2 años, ya se había integrado a Renovación y Cambio. Sí, es más, fue autoridad del movimiento de Renovación y Cambio, claro, en el antiguo General Sarmiento. Perfecto. ¿No? Entonces, el 83 a vos te agarra joven en el subcomité de Bellavista. Joven visto desde ahora. Desde ahora. Porque yo recuerdo una frase de algún dirigente que había dicho, dice... Hoy los muchachos de 27 años, como yo, dice, están votando por primera vez. Dice, en mi época, a los 27 años, ya había sido concejal. Claro. Es decir, votábamos por primera vez cuando se tendría que haber votado a los 18. Claro. ¿No? Es decir, era el tema de las urnas bien guardadas, como había dicho un general, ¿no? Albano Arguindegui. Pero ese fue un momento de plenitud. De plenitud, sí, y de gran ilusión y de gran compromiso y de gran creatividad, porque descubríamos la libertad, el poder de decisión y el horizonte abierto, ¿no? No había en ese horizonte nadie que nos pida los documentos. Claro. Es decir, todo por hacer. Todo para reconstruir y todo para revalorizar también. Claro. ¿No? Es decir, porque la Argentina tuvo toda si bien hubo muchas idas y venidas, pero tuvo toda una cultura del dirigente político, que de eso hablábamos antes de empezar el programa. A veces es más interesante el antes del programa que el programa. Bueno, repetirlo. No, que es el tipo que era del barrio, que estaba vinculado a la gente común y corriente, ¿no? Y vos mismo me decías, eso medio como que fue la última aparición de esos políticos. Creo que esa etapa fue un cambio. Mirá, ahí ya se produjo la profesionalización de la política. Irigoyen decía que la política era una religión laica y que la militancia era un apostolado cívico. Claro. Es decir, que era un servicio a la sociedad, no un servirse de la sociedad. Claro. Y eso es lo que hoy por hoy, al profesionalizar... ¿Coincidís que esa fue la última etapa? Y en realidad fue la última etapa de eso, y después se empezó a deformar la actividad política, y hoy por hoy es una actividad comercial más. Claro, es una profesión. Es una profesión. Y una profesión con reglas propias que no son correctas y que cada vez la va alejando más del motor de esa profesión. Porque, es decir, el dirigente político es un servidor del pueblo. Claro. ¿No? Yo me acuerdo en una... ¿Te puedo decir algo ahí? Sería ver como que el buen profesional sabe de su oficio. Entonces, los que ganan ahora es porque tienen una mejor condición para escuchar, para adaptar el discurso, pero no dejan de ser profesionales. Claro, pero lo hacen como una actividad de marketing, no como una vinculación con la realidad. Es decir, el político también tenía que ser como una especie de docente, el tipo que veía la realidad, la analizaba y daba la opinión desde su punto de vista. Si la sociedad estaba de acuerdo con él, lo votaba, si no, votaba a otro.
pero no adaptaba su posición a lo que decían las encuestas que la gente quiere que se diga. Ahora, yo creo que la sociedad lo reivindicó a Alfonsín, ¿no? Sí, lo reivindicó, pero siento, digamos, satisfacción y bronca. Satisfacción porque lo merecía, merece el reconocimiento porque es el hombre que diseñó la juricidad. Claro. Él llamaba la juricidad al estar sometido a las normas Estado de Derecho. del Estado de Derecho. Y lo diseñó y lo construyó, obviamente ayudado por el peronismo, que en ese periodo era oposición, pero era una oposición que estaba vista desde que el gran enemigo era la no democracia. Claro. Entonces, con las diferencias había que construir el país, ¿no? Y entonces diseñaron un país más. La Constitución que tenemos nosotros, la del 94, que muchos vilipendiaron, pero que hoy se puede aprovechar con los nuevos derechos. Es decir, hay un montón de cosas nuevas que nosotros incorporadas en la Constitución que no existían. Desde el sencillo hecho de divorciarse, el sencillo hecho de tener la patria potestad de los hijos, el gran avance de los derechos del medio ambiente, de los derechos del consumidor, todo ese tipo de cosas, hoy son una cosa común. Claro. Pero es Alfonsín. Pero eso es claro, porque él en ese momento aprovechó la ambición de un presidente que quería ser reelecto, ¿no? Y acomodó una construcción jurídica mucho más avanzada que la que teníamos, que era de 1853, ¿no? Te pongo ahí un párrafo antes de ir a una pausa sobre el Lema. Porque vos eras muy joven, pero Lema no. No, Lema cuando yo era un militante de la juventud, Lema ya era un dirigente importante. Y Lema fue concejal ahí en esos periodos. Lema fue concejal entre el 85 y el 89. Claro. Fue presidente del bloque de concejales de General Sarmiento, todo el distrito unido. Un tipo muy trabajador. Es más, mi relación de afecto hacia él, si bien éramos opuestos y muchas veces discutimos feo, es decir, yo desde ser un pibe de la juventud y él desde ser un dirigente, ¿no? Claro. Una cosa importante que un tipo de la edad de él me escuchara, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera era el respeto del trabajo. Claro. Él era un tipo que era de trabajo, como me enganchó a mí yo sintonizaba con él, si bien militaba en sectores distintos, yo creo que le pude ser útil en su tiempo de concejal. Después él pasó dos años y después lo eligieron diputado de la provincia. Diputado provincial, exactamente. Y como diputado provincial, bueno, cuando él era diputado provincial, yo fui concejal. Ajá. También siempre en distintos sectores del radicalismo. Sin embargo, tengo que decir que trabajaban juntos. Sí, yo cada vez que le pedía un consejo, una ayuda, el tipo estaba y con una idoneidad admirable. Es decir, él era el tipo que el intendente López tenía cuidado en mandar el presupuesto porque el Lema era de la Comisión de Hacienda y lo volvió loco. Claro. Y Duhalde, que era gobernador cuando él fue diputado, también tenía cuidado con Lema porque le iba a volver loco cuando mandaba el presupuesto. Porque era un tipo que yo siempre le decía, yo no sé cómo a usted los números le hablan. Digo, porque yo leo los números y veo 4 más 4, 8, digo, la cuenta está bien, y sin embargo usted me dice, no, mira, acá hay trampa, acá hicieron esto mal, acá esto tendría que estar así. Digo, pero ¿cómo le hablan los números? Y le hablaba, pero era su capacidad, ¿no? Lo entendía. Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos quiero que lo reflejes mucho más a Lema, porque este es un programa en el que queremos reconocerlo a Juan Carlos Lema, pero también te quiero preguntar, a ver hasta dónde ves errores en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Y errores por ahí que nuestra democracia esté hoy generando, que siempre son un peligro, porque el ser humano es impredecible, repite, es contradictorio. Entonces, Y lo peor es que muchas veces por errores desde el área, desde el campo popular, como decíamos en nuestra época, en vez de, digamos, ese error hacer que
se subsane, destruimos el sistema, ¿no? Decimos, si una bicicleta está pinchada, por ahí no hay que cambiarla, a lo mejor hay que ponerle un parche. Ya volvemos a ver cuáles son los parches que hay que poner en este momento. Seguimos. Seguimos con Luis Aguirre, un ex concejal de San Miguel por la Unión Cívica Radical, que conoció mucho a Juan Carlos Lema. Y bueno, es una figura que hoy queremos reconocer porque falleció este año, y dentro de la historia de General Sarmiento, Juan Carlos Lema tiene un lugar destacado. Entonces, ¿cómo este programa se refiere a estas cosas? Claro, ha tenido protagonismo en el Club San Miguel. Él fue uno de sus presidentes, digamos, progresistas. Sí, digamos, ¿no? Sí. Él, Benito, Minizales, Revaldería, son una línea de trabajo del Club San Miguel que digamos que habría que recuperar. Que lo hizo, ¿no? Grande. Que lo hicieron grande, después, bueno, tuvo los otros problemas, pero en realidad convirtieron a San Miguel en un club grande, importante. ¿No? Y él también tuvo una actividad de diseño cuando fue diputado de la provincia. Yo me acuerdo que yo, siendo concejal, no estaba muy de acuerdo con algunas cosas, pero hay que reconocer que tuvieron una visión, que fue cuando diseñaron la división de lo que era General Sarmiento en los 3 distritos, ¿no? San Miguel, José C. Paz y Malvinas. Nosotros siempre apoyamos la autonomía de José C. Paz. Sí. Porque eso existió de siempre, ¿no? Sí. El condimento nuevo que le pusieron en esa época, aprovecharon la ambición de un gobernador que quería ser reelecto y que tenía sus ideas, sus ambiciones personales, aprovecharon las ambiciones de Duhalde para diseñar estos 3 distritos, que la verdad le salió relativamente bien, bastante bien porque los 3 crecieron. Los 3 crecieron, a los 3 les hacía falta manejar su propio presupuesto, si bien José C. Paz se quedó con casi todo el bolsón de pobreza del antiguo General Sarmiento, que era lo que nosotros criticábamos, nosotros decíamos que tenía que estar unido a lo que le decíamos la línea del Belgrano, ¿no? Que es lo que es Malvinas. Por el tema de las industrias. En lugar de separar por Ruta 8, separar por 197. Exactamente, era uno de los criterios. Pero bueno, eso pasó y él fue un protagonista importante de ese diseño, le dio racionalidad, y ya te digo, si bien desde la disidencia tengo que reconocerle un gran trabajo, y bueno, hoy lo vivimos, es decir, hoy vivimos en este distrito por el trabajo de él, ¿no? Él con otros 2 diputados del peronismo, que eran Denucci y Luis Orellano. Y Lema también estuvo en la época de Lombardo, de Tesi. Bueno, eso sí, de eso yo tengo oídas nomás, ¿no? Pero él fue secretario del Consejo Deliberante en la época. Es decir, nosotros tenemos que saber que en la historia de General Sarmiento es media rara, porque del 73 al 76, cuando el 9,9% del país era peronista, el Partido General Sarmiento tenía un gobierno radical, ¿no? Por cosas raras, no es porque el peronismo acá no tenía fuerza, sino porque hubo un problema con la presentación de las listas, qué sé yo, y acá ganó Lombardo. Y ahí Lema cumplió funciones en el Ejecutivo. Ahí creo que, yo no me acuerdo si ahí fue que él cumplió funciones en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante. Sé que él fue jefe de compras y fue secretario del Consejo Deliberante, ¿no? De lo poco que sé de esa actividad de él es este tema, el tema del trabajo, el tema del manejo. Después, cuando en la actividad privada tuve que trabajar con él, él aplicaba mucho de lo que había aprendido en el tema de la gestión de compra en la actividad privada, ¿no? Basándose esencialmente en que no había que hacer negocios con esas cosas. Es decir, el tema de la honestidad en esa época, esa clase de dirigente, era como decir que un tipo tiene 2 orejas. Es decir, no era un tema de conversación. No se discutía la honestidad. La honestidad estaba sobreentendida. No era una virtud, algo para poner en el currículum. Estaba ahí. ¿No? Y ya te digo, lo que hay que reconocer, y yo creo que los vecinos de San Miguel en el tiempo tendrán que hacerlo,
es el progresismo de Lema, claro. Su capacidad de trabajo y su gran imaginación y su actualización. Él tenía casi 87 largos cuando falleció, y era un tipo con visión cotidiana, ¿no? Y con análisis. Ya su cuerpo, pobrecito, ya no le respondía, pero él tenía una lectura de la realidad que estaba al día y un paso adelante. Sí, son, ¿no?, esas mentalidades. Me hace acordar un poco al doctor Buraschi. Claro, Buraschi tenía 90, 91 años y seguía creando. Fresco en el discurso de análisis de la realidad. Bueno, un gran hombre tu suegro. Yo lo conocí, redondeemos si podemos, Luis, en el tema de Alfonsín. Claro, bueno, Alfonsín, lo que hay que recuperar de Alfonsín, como de todos los grandes hombres, es el ejemplo, y tratar de ver si ese ejemplo nos sirve para el hoy. Claro. ¿No? Porque si no, nos quedamos para los viejitos nostalgiosos como yo, en la nostalgia. Y a los chicos eso los aburre. Claro. Lo que hay que ver es qué hay que rescatar. Y lo que hay que rescatar son los grandes valores de la democracia. Claro. Si la democracia dejamos que siga siendo lo que es, y eso lo tienen que modificar los muchachos tienen que ir, meterse en los partidos políticos, abrir las puertas, si están cerradas, patearlas, y cambiar esto. No cambiar yendo para atrás. Siempre que se cambie es para adelante, pero lo que hay que hacer es volver a la participación. Es decir, que los partidos vuelvan a ser los centros de la creación política y no un grupo empresario metido en un lugar que diseñan la política para sus negocios. No, ya que en la Constitución figuran los partidos como el eje de la creación política, bueno, muchachos, vayan, tomen los partidos y creen política. Ahora, todo indica que gratis, eso, háganlo gratis. Pero todo indica que plata eso háganla con otra no cosa. Va a ser. Luis, disculpame que te lo diga, yo lo comparto, pero no lo creo como mirá, por lo menos en forma inmediata. Tenemos la obligación de predicar en el desierto. Sí, tenemos la obligación de predicar en el desierto. Alguien nos va a escuchar. Vos lo vas Yo creo que los muchachos saben que los están engañando. ¿Y qué pasa? Hay como un juego en que el engañador y el engañado están de acuerdo. Bueno, vos me mentís, como decían los soviéticos sobre el final de la Unión Soviética en la época de Gorbachev, que decían sobre el Estado, ¿no? Ellos hacen como que mandan, nosotros hacemos como que obedecemos. Bueno, acá los políticos hacen como que nos dicen la verdad y nosotros sabemos que nos están mintiendo y nosotros hacemos como que le creemos, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar eso. Y eso ya nosotros somos grande, lo tienen que hacer los muchachos. Vayan, tomen los partidos, agarren los libros viejos, vean cuáles son las ideas, esas ideas se pueden poner en práctica hoy, o cómo actualizarla, y háganlo. Déjame que te haga nada más que una comparación. La toma de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Alumnos que toman las escuelas y se rebelan y salen a discutirle es muy difícil, una reforma. A vos eso. Es muy difícil, a primera fase, ¿te gustó o no te gustó? Mirá, porque son los chicos. Vos le estás hablando a los pibes que salgan. Son los chicos, sí. Lo único que le digo a los chicos, no se dejen vender buzones. Bueno. No se dejen vender buzones, pero tengan protagonismo. Está bien que lo hayan hecho. Es decir, ¿a qué voy? Está bien que cuestionen. Es decir, bueno, flaco, ¿usted quiere modificar el sistema educativo? Bien, vamos, entrémonos y hablemos. Como hicieron los muchachos en 1918 en con la reforma Universidad universitaria. Que le sacaron la faja al cardenal y la izaron en el mástil, por eso es la franja morada. Bueno, te lo pongo como ejemplo esto, porque es lo que vos pedís, y salieron los chicos. Sí. Ahora, la reforma educativa parecería que viene derechita. Es que no dejemos que venga. Es decir, que venga la reforma, pero vamos a conversar, ¿no? Que venga, vamos a conversar. Ahora, mira, un aviso, porque yo ya dejé la militancia política hace 15 años, pero me siento en deuda con la sociedad por esto que estábamos hablando. Entonces, el Luis Changui Cáceres, que es un viejo dirigente radical de Santa Fe, está convocando enfrente de la laguna de Setúbal a un encuentro de radicales para discutir el futuro del radicalismo. ¿Cuándo? Ahora, el 4 de noviembre. Mira. Yo voy a estar, no sé si me van a escuchar, pero voy a estar. Setúbal es muy importante para los radicales porque de ahí surgió
lo que después fue el alfonsinismo, lo que después permitió la recuperación de la democracia en 1968. Mirá. Es decir, ahora, casi 50 años después, estamos tratando de... ¿Por qué? Porque yo creo que el radicalismo está equivocado en donde está. Al menos yo creo eso. Ajá. Lo que pasa es que al que le va bien es muy difícil decirle estás equivocado. Claro. Pero es necesario acomodar el rumbo. Claro. Porque si el radicalismo se asocia a un conservadorismo, que por más legítimo que sea es conservadorismo, se va a equivocar porque está... Correcto. No importa, déjalo que suene, Luis. No, por Dios. Ya son algunos compañeros que te están llamando. No, es un remedio. El conservadorismo, digamos, no tiene nada que ver con el radicalismo. Entonces nosotros tenemos que reacomodar eso. Bien. Luis, te agradezco mucho. Yo creo que le hicimos un homenaje a Juan Carlos Lema y a Raúl Alfonsín, bueno, justo un 30 de octubre, que ahora veo que para vos también significa muchísimo. Sí. Se te abrió... Fue nuestro nacimiento como hombres libres. Bueno, ¿no? Gracias y hasta pronto. Un gustazo. Seguimos.